Hola, hola. Estamos empezando a transmitir en vivo, ya comenzando el mes de septiembre ya. Empezando también con los live. eh, Live que vamos a tener bien variados. Hoy día empezamos con la que tenemos pendiente del mes pasado, que vamos a hablar de paternidad. Va a estar Camilo aquí hablándonos también desde su círculo de padres. Él tiene un grupo y hablan de paternidad consciente. Vamos a saber un poco de lo que es paternidad consciente. Y también la idea es un poco a esperar que llegue Camilo, un poco informarles también y recordarles del programa de acompañamiento que tengo durante este mes de septiembre, que lo empezamos el 27 de septiembre, en donde estoy regalando dos programas. Estos dos programas van a ser sorteados el día de mañana. El único requisito de esto es darle me gusta a la publicación donde está el tema del regalo, y compartir y etiquetando a una persona que creen que les pueda servir el programa. También tenemos un descuento en el mismo programa, así que vayan a la biografía y en esa biografía ahí va a estar un link para que podamos conversar sobre esto. Aquí llegó Camilo, lo vamos a invitar para empezar este live. Hola, Hola, hola Camilo, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Oye, ahí harto contratiempo, pero ya al fin logramos Al juntarnos. fin, claro, logramos juntarnos. Pero lo bueno es que alcanzamos y estamos hablando ahora, hoy día. Eso, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me perdí la intro. No, yo decía de lo que tú hacías, que tienes un grupo de círculo de padres, en donde ven varias cosas con papás. Eh, también tiene un buen grupo, hace capacitaciones, hace encuentros bien bonitos. Eh, Eso estaba un poco comentando, introduciendo de lo que más o menos íbamos a hablar hoy día, que es sobre Perfecto. paternidad. Perfecto. Eh, Así que cuéntame cómo nace el círculo de padres, cuéntame un poco de ti. Eh, Mira, la verdad es que el Círculo de Padres nace de esta como intención de un poco crear un espacio que fuera como un espacio seguro, que fuera un espacio seguro, que fuera un espacio tranquilo, un espacio sin juicio, un espacio... A ver, los estereotipos, los prejuicios siempre están, pero la idea es que cuando tú trabajas y te reúnes con más personas que tienen un interés común, que en este caso era la paternidad, conectarte con tu paternidad, eso es superior. Y en general va estableciendo lazos eh, de manera transversal. Hay una horizontalidad. Entonces mi intención era eso, crear un espacio que fuera así, que nos permitiera también a los papás de repente poder retroalimentarnos, que muchas veces hoy día hay un poco más de información, pero es que no es que tampoco que chorree información. Y Sí, eso tú lo sabes bien, entonces como que uno tiene que andar buscando, indagando, y no siempre además la información es certera. Entonces uno, si no tiene la guía o las directrices correctas, podría encontrar información que no necesariamente fuera en beneficio
de lo que uno quiere hacer, de su propio proyecto. Entonces, por ahí también nace esto que venía hace muchos años, pero que favoreció un poco la pandemia, el encierro, que efectivamente el detenerse era casi una obligación. Entonces, aprovechando un poco eso, nació esta idea del círculo, o en realidad la pudimos plasmar, porque lo veníamos haciendo desde antes, pero no con mucho éxito, dado que uno está acostumbrado a estar como bien desconectado de lo que pasa y como que los tiempos siempre son de otro. Es que tengo mucho trabajo, tiempo de la empresa. Es que tengo mucho que hacer con mi familia, es tiempo para otros. Pero el tiempo para uno, para de repente mirarse, reencontrarse, siempre es poco. Uno como que en general tiende a dejarse de lado. Entonces, el círculo también viene a responder a eso y la verdad es que ha sido una súper buena experiencia. Ahora estamos un poquito, últimamente, este último mes, hemos estado así como bien desconectados, un poco para todos saliendo de las cuarentenas, un poco reencontrándonos con los amigos, con la familia, en la medida de lo posible, obviamente, los que pueden también, volviendo al trabajo, muchas veces presencial, entonces los tiempos han costado que calcen, pero seguimos en contacto y manteniendo esta intención de vivir nuestra paternidad así, pues, en grupo, unidos. No, eso es súper bueno y es ideal también crear estos grupos. O sea, yo creo que el hombre le cuesta hablar y le cuesta compartir cualquier cosa. O sea, yo creo que el papá o el hombre, como en general, cree sabérselas todas, pero no es así. O sea, uno también puede tener sus dudas, errores, ¿cachai? Y creo que en grupo es más fácil también hablarlo. Y además que, bueno, es que estamos en una sociedad que de alguna manera impone al hombre sabérselas todas, entonces es difícil de repente como lidiar con eso. Yo creo que eso hace, o una de las cosas que representa mayor dificultad al momento de tú querer vivir tu propia experiencia. Porque hay tanta idea de afuera, hay tanto molde en el que uno tiene que encajar, hay tantos estereotipos, hay tanta expectativa que incluso de gente que no te conoce, que en el fondo a uno no le queda más que de alguna manera tratar de cumplir esas expectativas y se te va la vida, así, bien o mal, se te pasa el tiempo y ese es el tema. Y después te empiezas a dar cuenta de que en realidad eh, se te pasaron los procesos personales. Y ahí quisiera conectarme un poquito bueno, con tu nombre de Reconecta, que me encanta porque creo que todos hablamos hoy día de conexión, pero, pero yo creo que nosotros todo el día nos conectamos con cosas. El tema es que es todo muy por encima. Entonces, como que, me Sí, está pasando esto, me conecto, pero esta reconexión que yo he podido ver en lo que tú quieres hacer, tiene que ver un poco con el ir hacia ti, el volver a encontrarte tú. Y eso me llamó mucho la atención. Bueno, yo te agradezco también, aprovecho de agradecerte la invitación. Eh, Tú cuando hablamos me contaste cuál era tu experiencia, tu idea, que también me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de eso, porque en realidad yo creo que lo que más da valor a las cosas que uno hace cuando acompaña sobre todo son las propias experiencias. Más allá sí, de, vivimos en una sociedad de mucho consejo, mucha palabra precisa, mucho tip, sí. y, y no somos experiencia. Entonces, yo, tal como lo hice esa vez que conversamos, lo hago ahora y me gustaría que tú pudieras también desde tu experiencia contarme un poquito por qué quisimos hacer este enlace y todo. Sí, un poco nace la idea de hablarlo contigo, Camilo, es un poco también porque eh, tenemos el concepto de paternidad y el concepto de paternidad a veces
uno cree o de repente siento que vemos que la paternidad nace desde que el bebé nace o desde que el niño nace. Claro, Entonces como que ahí no o nos mencionan o se dice de que estamos siendo padres, ¿cachai? exacto. Solamente por un concepto de que la mamá está gestando al hijo, pero el papá como que si no estuviese haciendo nada, Ujú. ¿cachai? Pero ahí va un poco lo mío, que la paternidad empieza a la misma vez que empieza la maternidad. Entonces, o sea, desde que te dicen, oye, desde que te dicen, amor, salió positivo el test, desde ahí ya empezaste a ser papá. Entonces, y claro, en mi experiencia, en la primera experiencia, claro, no fue muy buena por el tema de la muerte de mi hija, María Trinidad. Y tengo dos paternidades, pues tengo una paternidad en el cielo y una paternidad ahora terrenal. Entonces son dos paternidades distintas y eso influye, o sea, eso es distinto, manejarlo distinto, pero finalmente eres papá de dos hijos, uno lo tiene terrenal obviamente, pero la, mi hija está conmigo igual, entonces estáis generando paternidad doble, a lo mejor muy distinta a la que se ve en los libros, como decís tú, en los tips, ¿cachai? En todo, pero estáis siendo papá igual. Y eso es un poco transmitirle también a los papás que estén pasando por lo mismo que pasé yo, ¿cachai? Como que para allá punto. Eh, ¿Qué fue si una de bien las como cosas de, más difíciles? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué fue una, para que aprovechemos ¿qué fue una de las cosas más difíciles? Porque ¿sabéis lo que me pasa a mí? Y yo siento que, primero, socialmente, el duelo, el duelo es tabú, o sea, hablamos, de y partida, si sí. ahora, claro, primero, en general, el duelo es tabú. Segundo, ahora si lo encapsulamos en lo masculino, nada, o sea, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tenéis que ser fuerte, es como el Sí, caballero de pues batalla, y sería, ese es como todo el eh, máximo consejo. esa es la frase típica y es lo que te dicen siempre y es lo que tú escucháis también de las mamás que finalmente el papá se desahoga de alguna manera en cualquier minuto con la mamá, pues con la pareja. Al principio cuesta porque tenías toda esta sociedad de que te dice, oye, tú soy el hombre, tú no lloráis, tú no tenés que sufrir. Que Eh, sostener, claro, entonces tenés que, porque de partida te dicen eso, te dicen, o lo otro que me pasaba a mí, que amigos míos también nunca o muy pocas veces me preguntaron que cómo estaba yo. claro, ¿Cachai? Entonces siempre preguntan, obviamente, por cómo estaba mi señora, ¿cachai? Pero al final termina siendo invisible, po, siendo invisible el duelo del papá. Y es por eso también, mira, si el tema del duelo, como tú dices, es invisible o tabú, un duelo cualquiera, más aún un duelo de un hijo, que sigue, es doblemente tabú. Y después tenía el duelo del papá, que ese sí que es poco reconocido. claro. ¿Cachai? Bueno, Entonces, ahí Bárbara de hecho dice, el duelo del padre es prácticamente nulo por un tema de reconocimiento. sí, y es lo que te toca vivir de repente, porque el primer momento que te enfrentáis tú también a la muerte, tú tenés que empezar a dar la cara, ¿cachai? Porque tenés que empezar a dar, hacer todo eh, el trámite también no deja de ser pesado, porque no sabí cómo manejáis el tema, porque claro, tú no, tú no te informáis sobre qué pasaría si muere mi hijo, estáis esperando la ilusión, ¿cachai? La esperanza, Claro. eh, y no tenía información, pues.
Y es como que te llega el momento, te llega la noticia y es un shock primero, y después ya enfrentarte como a la sociedad inmediata, pues, o sea, empezar a recibir familiares, amigos. Después, el otro tema que me tocó a mí es ir al registro civil, ¿cachai? A inscribir a mi hija. Y después al ratito tuve que volver a la clínica, que me dieran todo el tema de defunción para volver al registro civil, ¿cachai? Que hace un momento era todo feliz, que me felicitaban y yo comiéndomela obviamente porque sabía que no eran felicitaciones, y después volver al poco tiempo, doble dolor también. Mm. Sí, además que, bueno, la verdad es que es bastante complicado, sobre todo además pensando en lo que tú dices, que yo escucho como muchas etiquetas de cosas. Entonces, por ejemplo, además, en esto, claro, de muchas veces volver a sentir el dolor, este tema de estos trámites que hay que hacer, que en realidad no hay no hay una conexión respecto de esto que podría ser algo automático, algo que se hiciera, no sé, en cualquier otro momento, que la verdad en ese momento lo único que uno quiere es, no sé, sentir, sentir y que te acompañen, ¿no? Sí, Y cómo fue esto cómo fue para ti esto de que de repente, porque acompañando papá, también he visto que uno, tanta cosa que te dicen, que uno tiende a creer que se la cree, en el fondo. sí. Si esta cuestión no se trata de que uno ignora todo lo que viene de afuera, al contrario. Entonces, en algún momento, ¿qué te pasó con eso? Cuando tú tenías que ser fuerte, tú tenías que ser el sostén, tú no tenías que llorar, o a nadie le importaba, nadie te preguntaba, o te preguntaban por tu señora. ¿Qué pasó ahí y cómo hiciste para un poco para salir de ahí o conectarte con eso que tú estabas sintiendo y sacarte un poco obligaciones externas? No sé. Sí, mira, yo creo que los primeros días cuando recién estáis viviendo el tema, como que estáis en formato automático, ¿cachai? Como que Mm, estáis, pero no estáis. Entonces, claro, tú recibí lo que te dicen, el pésame y todo, pero lo vení recién como a recapitular como al tiempo, ¿cachai? Como que me dice, yo me recordaba después a los días todo lo que me dijeron y lo comparo con otras personas que me han dicho, oye, también me dijeron lo mismo, pero también en ese momento tú estás en formato automático, te pegaron así el medio golpe y no sabías qué está pasando, ¿cachai? Entonces, en primera como que, claro, me llegaba, pero no me llegaba a lo mejor como si estuviera en un estado normal, ¿me cachai? Como, como estaba en otra, era como un zombie, ¿cachai? Era como que estaba, pero finalmente mi cabeza no estaba, ¿cachai? Y en ese momento tenéis que hacer muchos trámites también, pues entonces de repente yo no me acuerdo de repente cómo hice las cosas, ¿cachai? Cómo hice todo el tema del trámite funerario, el tema de la clínica, como que lo de hiciste repente solo, ¿no? claro, que en realidad, mira, es que el tema, nosotros vivimos aquí en Curicó y tuvimos que ir a Santiago porque me tenía que operar yo, no de urgencia ni nada, sino que algo, ¿cómo se llaman esto? Programado. De una noche, es de una noche, ¿cachai? Perfecto. Y claro, mi señora se empieza a sentir mal en la tarde-noche, después de que vuelvo yo de la operación. Y más encima era un día viernes. O sea, jueves estaba operándome y el día viernes se suponía que no iba. Y se empieza a sentir súper mal mi señora.
y nada, pues le tuve que pedir a las enfermeras que estaban ahí que la vieran, ¿cachai? Y 2 o 3 horas me llama mi señora y me dice, oye, estamos perdiendo a la Trini, ¿cachai? Y yo operándome, no podía salir de ahí, no podía estar con ella, ¿cachai? Entonces, y después volver sin ninguna noticia, porque las enfermeras tampoco querían decirme, ¿cachai? Que era lo que verdaderamente estaba pasando. Porque claro, de repente uno dice, me hubiese gustado que me hubiesen informado más cosas, ¿cachai? Pero ellas también estaban haciendo su pega, tenían que mantenerme bien ahí en el postoperatorio, ¿cachai? Pero sí lo que agradezco también de las enfermeras que pudieron, pudieron avisarle a mi doctor y mi doctor a primera hora del otro día me fue a dar el alta, ¿cachai? Eh, y ahí me pude reencontrar pues, con mi señora. Obviamente ya no había nada que hacer, pero ya el estar juntos ya era, era mejor que estar separados en esa situación. O sea, además Y a ustedes les tocó estar en esta situación médica tuya y... sí, porque entonces como raro, pero cuando tienen que pasar las cosas de repente que tienen que pasar, Sí, ¿cachai? sí, claro. Y como te decía, pues estaba el viernes, ¿cachai? Y, y ya, y sucede esto, y yo tenía que ir al registro civil a, a ingresar a mi hija que había nacido. Lo, lo bueno que, entre comillas, bueno, porque nos obligó a estar el fin de semana en Santiago. Eh, Pudimos estar un poquito más con la Trini, eh, pero, pero tenía que hacer el trámite, ¿cachai? De inscripción, porque además también es un tema, y hay un tema legal ahí, que tenía un tiempo de duración, ¿no? O un tiempo en que tú puedes sacar a tu hijo o hija que falleció. Si te pasas de eso, tú te tienes que ir casi a juicio con la clínica, ¿cachai? No tengo idea. Entonces, sí, porque yo estaba justo en el tiempo, ¿cachai? Y lo Ya, bueno que hicieron en la clínica es que me alargaron como la hora de fallecimiento. Entonces eso me permitía hacer el trámite por último el lunes en la mañana muy temprano. ah, estaba ¿Cachai? justo. Sí, entonces el día sábado yo dije, de haber algún registro civil que esté abierto en Santiago. Fuimos, pero no había nada. Entonces tuvimos que esperar sábado o domingo ahí y el lunes partir de nuevo a la clínica, o sea, al registro civil primero, a la clínica después, volver al registro civil y hacer todo el trámite. Y de ahí volvernos, pues volvernos a Curicó. Tú, Fue, tú, cuando te pasa esto, bueno, o sea, aparte de esto que tú me contáis del tema, porque, claro, efectivamente, uno se plantea desde el éxito, digámoslo así, como un poco para redondear la idea, eh, podemos, podemos ponerle los nombres que queramos, pero uno se plantea desde el éxito, o sea, es como, van a ser nuestro hijo, hija, y como que nadie, como tú lo planteas, nadie piensa así como va a tener alguna complicación, los típicos deseos que nazca sanito, pero claro, como el tema de la muerte es tabú, nunca lo hablamos en general. Entonces, menos de la muerte de un hijo, que la verdad es que es un dolor tremendo al cual yo creo que ningún papá está preparado. No estamos preparados para la muerte en general. Entonces, ¿qué te pasa cuando todo esto ocurre? Por ejemplo, esto que tú me dices de los trámites en la clínica, yo creo que nadie tiene mucha idea de no, esto. Nada. Te mandan y más encima uno no está en condiciones de estar haciendo trámites. Y, y después, ¿qué pasa? Porque yo miro alrededor, estoy tratando como un poco de conectar las redes, los qué hacer. Pero ¿qué pasa en este caso, tu hija fallece? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Porque si yo me enfermo, a lo mejor voy a atenderme.
Si yo me siento solo, busco un grupo. Ya, en el caso de los hombres cuesta más porque hay menos grupos. Sí, Pero si hay menos grupos para hablar de lo bueno, sí, cero grupos para hablar de lo malo, po, por decirlo sí, de alguna forma. Estoy tratando de categorizar. sí, pues sí, eso es el tema. Porque, mira, yo creo que a nosotros nos pasó el año 2018. El 2018, piensa tú que estábamos en la normalidad, eh, entre comillas, eh, y los grupos que habían eran especialmente para mamás, y si es que lo habían, ¿cachai? Porque si es que lo habían, y lo habían muy pocos, y los más conocidos ahora estaban en España, ¿cachai? Ya. Eh, entonces, finalmente, fue el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo, finalmente, la mejor psicóloga o el mejor psicólogo fuimos nosotros la pareja. Mm. ¿Entiendes? Eso fue tu refugio. Claro, en un principio, como te decía, el papá siempre trata de proteger, de apoyar, de no llorar o no llorar aquí en la casa, porque finalmente uno en ese pensamiento de proteger dice, le voy a estar agregando otro problema más a la mamá. Mm. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Y de verdad estas cuestiones también me arrepiento, pero no hallaba cómo hacerlo. Yo trabajo en San Fernando, que está como media hora, 45 minutos en auto. 30 minutos, 45 minutos que iba manejando yo, pero iba manejando llorando, ¿cachai? Entonces, claro, era peligroso, ¿cachai? O sea, Entonces, peligroso en todos los sentidos, no solo sí, automovilístico. ¿cachai? Entonces, eh, finalmente, no encontráis un especialista en ese momento ni grupos de apoyo. Yo creo que lo que ha traído, bueno, la pandemia, como tú también lo decías, es que se ha abierto un poco más esto de conectarse, de generar grupos, de generar redes, en donde una persona que está en Colombia, que está, no sé, en España, en Puerto Rico, no sé, en cualquier lado, podía establecer una conversación y una conversación de que estáis hablando de lo mismo, ¿okay? Cosas que a lo mejor en su momento cuando nosotros lo pasamos, claro, no teníais con quién hablarlo, Mm. ¿okay? Y también depende mucho también del equipo médico, depende de varias cosas, cómo tú te lo vas tomando, ¿okay? Depende mucho, por ejemplo, en nuestro caso fuimos uno de los menos afectados de las personas en general que les pasa esto, ¿cachai? Porque, ¿por qué? Porque nosotros pudimos estar un rato con la Trini. Hay gente que definitivamente no lo dejan ver o se la llevan. Hay totalmente violencia ahí en el tema. Mala Entonces, suerte en el fondo. claro, entonces te empezáis mal ya, pues. O sea, la contención que podéis tener de un equipo médico, ya lo único que te hace es aumentar el tema del dolor. En vez de contenerte, te aumenta el dolor. ¿Sí? O Y, sea, y eso además también, le agregas a todo el dolor intrínseco que trae la pérdida, violencia al tema por desconocimiento, por maltrato, por desinformación, por un montón de cosas más. O sea, puede ser más terrible. sí, ¿no? Y de hecho, cuando empecé esto y participando en grupos y viendo el tema, a nosotros no nos pasó nada. O sea, el equipo médico que tuvimos fue maravilloso, porque tú escucháis otra historia y de verdad que da pena, ¿cachai? O sea, el dolor es fuerte, que te digan, oye, se murió tu hijo, pero si no tenéis contención desde un principio y lo único que hacen es aumentar el dolor, es más complicado salir adelante, ¿cachai? Mm. Sí. Porque se supone que ese equipo médico también debiese tener por lo menos empatía o generar esa empatía. Claro que antes es que ahí, por ejemplo, ese es un punto súper clave porque
bueno, ahí no me quiero desviar mucho del tema, pero no es un equipo médico nomás, es un equipo humano que te está acompañando y en lo que pase, en lo que ocurra. Sí, Entonces, y que se supone que está ahí a disposición para apoyar, es un momento que es clave, o sea, en este caso, el fallecimiento de tu hija, pero el nacimiento o una intervención o lo que sea, son humanos, sí, tratando con humanos. Entonces, se nos olvida muy rápido eso y tenemos que establecer protocolos y tenemos que rogar porque salgan leyes y cuando en realidad eso debiera ser, tú no, y lo digo, no lo digo contra tuya, nada que ver, pero tú no debieras ser privilegiado por haber tenido un buen trato. Eso debiera ser lo mínimo. sí, es que por eso te Es digo, o sea, básico, claro. sí, pues, es que de hecho por eso también aquí aprovecho de citar a la Araceli Brito de la ley Dominga. eh, Creo que aquí ya se empezó a visibilizar el tema, o sea, ya es una ley, ¿cachai? Entonces ya se van a ir generando estos protocolos que no necesariamente están en solamente en una clínica, ¿cachai? Sino que va a ser a nivel privado o público, ¿cachai? Y ese momento que tú necesitas, pues el primer instante de contención es clave, encuentro yo. Eh, Imagínate que nosotros hasta nos bautizaron a la Trini ahí, pues entonces, ¿cachai? Entonces, como decís tú, más allá de un equipo médico, es un equipo humano. Y ese equipo humano es lo que salió a flote un poco en esa situación, porque nosotros estábamos destrozados po, al principio. Entonces, lo bueno es que tuvimos esa contención, ¿okay? Que de alguna manera nos facilitó un poco viéndolo ahora, ¿okay? En el momento no veis nada, ¿okay? En tu tránsito, claro, claro, desde esa fecha hasta ahora. Y en ese mismo tránsito, ahí, como para saber, eh, devolviéndote un poco la pregunta, eh, tú pasaste por lo que no hemos indagado mucho, pero la verdad es que solamente quiero devolverte eso. ¿Qué te motiva a ti después de todo eso que viviste? La dificultad, esta de repente no encontrar un lugar, porque creo que eso es súper complejo. Yo lo he vivido, no desde tu perspectiva, sí, pero he vivido eso de no encontrar un lugar, de no sentirme identificado, de repente creer que no pertenezco o que no me identifico. Y de repente, y eso en ciertas ocasiones también invita a crear. Entonces, Sí. qué te motiva en ese tránsito, en ese camino? ¿Pasaste de tu propia experiencia personal a querer acompañar, a querer apoyar a otros papás en esa circunstancia? ¿Dónde se hace ese clic? Porque a lo mejor tú puedes sentirte bien y te queda ahí. O sea, ya te sientes bien y bueno, con eso es suficiente. Y tampoco es para juzgar a nadie. O sea, es suficiente, reparaste, te conectaste, estuviste con tu familia. De hecho, tienes una segunda paternidad, maravilloso. Aprovecho de felicitarte. Pero ¿por qué hacer recorrer este camino? ¿Por qué querer hacer esto? ¿De dónde nace? Mira, hay varias cosas ahí, y creo que en algún momento alguien me lo dijo. Yo, en alguna manera, estoy rompiendo dos moldes que hay en la sociedad. Uno, obviamente, es visibilizar esto, el duelo gestacional, neonatal, perinatal, ¿cachai? La muerte de un hijo. Y el segundo es que aparezca un hombre hablando de esto, ¿cachai? Porque siempre se dice el dolor de la mamá, pero hay un papá por detrás también, o sea, es el hijo o hija que está ahí esperando, que teníais la ilusión, que teníais como un proyecto de vida, ¿cachai? Eh, entonces, claro, hay una emoción que tiene el papá que finalmente, no, muchos la reflejan, o sea, no muchos la reconocen. Y ser papá, y de partida ser papá igual es complicado porque te cargáis con un estereotipo, eh,
y de repente ahí escuchándote también en algunos lives que también tenía, hay mucho estereotipo de que el papá es el que pone las lucas nomás, po, ¿cachai? Eh, ¿Exacto? eh, Entonces, no, pues, o sea, ¿por qué tiene que ser eso? ¿Por qué no puede ser desde el primer momento decir, oye, yo también soy papá del primer día, desde que me dijiste el positivo, soy papá, ¿cachai? Entonces, yo llegaba todos los días del trabajo a sobarle la pancita, a cantarle, a jugar, ¿cachai? Entonces, eh, desde ahí empecé a ser papá. Y creo que de repente encuentro yo que al ser una sociedad tan machista, cuesta que un hombre empiece a decir, oye, esto me pasa, siento emoción, yo llego a jugar con mi hijo que está en la guatita, ¿cachai? Cuesta que el hombre diga, oye, sí, me pasa esto, o me da pena esto, o me da alegría esto. Entonces, por ahí va, o sea, yo los primeros días me lo guardé porque creo que de repente uno, el papá, como que siente como instintivo el guardarse cosas, Mm, mm. ¿cachai? Entonces, a mí me pasó que guardé y claro, me enfermé, pues me dio vitiligo, ¿cachai? Por ejemplo. Y eso finalmente, la única respuesta es el sistema nervioso, ¿cachai? El guardarse cosas. Entonces, un tema que me cautivó o me llamó a hacer esto es decir, oye, los papás también están sufriendo. Eh, Abrir estos espacios también de que el papá, eh, el papá hable de esto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas aquí. Uno lo vive individual, por separado, la mamá, papá, pero finalmente era una pareja, entonces ahí está el tercer duelo, ¿cachai? Tenía el duelo mamá, duelo papá, duelo de la pareja, ¿cachai? Y en el caso de que hubiese otro hijo, tenía el duelo del hijo también, pues el hijo está viendo sufrir a la mamá y también está viendo que no tiene el hermano o la hermana. Claro que también se planifican, pues es verdad, como ¿Sí? todo, nos hacemos expectativas. Entonces, por ahí nace eso, de hablarlo, y no solamente para papá, la mamá de repente también le hace falta hablarlo y generar estos grupos más que o sea, un grupo de comunidad, yo creo que ayuda a hablarlo, ayuda a darse cuenta de que no estáis solos, de que a lo mejor estáis viviendo cosas que para otras personas son de verdad locuras, pero en verdad estas fases son las que tienes que vivir o están viviendo otras personas. Entonces Sí. ahí también te ayuda, o sea, te ayuda a escucharlo de otra persona, te ayuda a estar hablándolo. Entonces generar esa comunidad, ¿cachai? Y eso es lo que, por eso estoy aquí ahora. Mira, ahí Rinca Chaveto, yo soy mentita y me saco los lentes porque se me empañan. Sí, ella es mi señora, pues, mi amorcito. Y qué mejor que se enorgullezca, la verdad es que eh, lo que dice de las cosas que dijiste ahora, por ejemplo, es importante que puedas compartir eso de que sentiste dolor, de que te hizo mal guardarte ese dolor. Sí, Ese es el tema, eso es algo que, que, que nos pasa, yo creo que a varios, no a todos, probablemente hay algunos que no les pase, pero a la gran mayoría nos pasa eso de nos guardamos el enojo, nos guardamos la rabia, obviamente el dolor, obviamente el sufrimiento, obviamente la pena, que además son emociones y sentires casi prohibidos. Entonces, para nosotros, hombres, la verdad es que no hay espacio para eso. Entonces, qué, qué importante también que tu historia viene, o que esta intención de acompañar a otros está desde ahí, o sea, desde precisamente que lo pasaste mal, o sea, que en el fondo lo somatizaste,
y que les puede estar pasando hoy día a un montón de papás. En este Sí, caso estamos hablando de duelo, pero te puede estar pasando por estrés laboral, por lo que sea, y, y te lleváis todo eso para adentro, y en algún te cuesta momento reconocerlo. te cuesta reconocer que necesitas ayuda, te cuesta reconocer que te sientes mal, te cuesta reconocer que no sabes qué hacer. Sí, Y eso, y eso, no sé, yo creo que en esa parte de mirar al vacío, en esta situación donde no estás preparado, creo que es súper importante que existan lugares, personas en las cuales tú puedas encontrar precisamente eso, pues, encontrar esa mano, ese acompañamiento, esa empatía que muchas veces uno en su tránsito general no encuentra, pero en estas situaciones de tanto dolor son más complejas. sí, pues y no, y hay un tema también, pues, o sea, yo creo que los hombres somos como más físicos en el sentido de que necesitamos ver algo o necesitamos sentir algo, ¿cachai? Entonces, aquí se vuelve doble la complicación porque no tenía tu bebé físicamente y, y eso cuesta, pues cuesta para el hombre. Yo creo que el hombre es como más, entre comillas, racional y que necesita de algo, ¿cachai? Necesita de lo físico, ¿cachai? Como ver para creer, ¿cachai? Una cuestión así. Y claro, en un principio así es lo que me pasó, ¿cachai? Necesitaba algo de alguna manera. ¿Cachai? Y ahí está lo complicado, porque de repente dice el hombre, esto en algún momento se tiene que pasar. Y yo te digo que yo lo viví, esto no se pasa, sino que de alguna manera se gestiona de mejor manera. O no sé, pero esto te va a seguir doliendo si finalmente es una pérdida de un hijo. ¿Cachai? Finalmente no lo tienes físicamente, pero lo tienes de manera espiritual. Y Claro, ahí hay otro tema que para el hombre es complicado. porque viene con esta relación de lo concreto y lo no concreto. Claro, Es bastante, es bastante complejo, sí. Creo que de alguna manera nos han entrenado precisamente para eso, para hacernos creer que somos racionales solamente. Y eso ha hecho bastante daño, sobre todo en estas situaciones donde uno cree que va a encontrar la respuesta lógica, como la razón de lo que está ocurriendo. Y, y no es que las emociones no tengan razón, de hecho las emociones tienen una razón, sí, pero, pero nos alejamos de ellas porque las vemos como irracionales. Y solamente el pensar y lo concreto nos va a entregar esta calma o este refugio. Cuando la verdad ahí es muy difícil encontrar, eh, no sé si respuestas, pero encontrar esta compañía que están de apapacho, que están de cariño, que están de eso que nos alejamos, porque es del sentir. sí. Y no, pues eso, mira, te cuento el caso mío, o sea, la María Trinidad muere el 5 de enero y yo en 2 meses después estaba de cumpleaños, ¿cachai? Y ese cumpleaños, para mí, que hubiese pasado? Que hubiese salido el calendario ese día, ¿cachai? Porque no tenéis ganas de celebrar, no tenéis ganas de Nada. nada, ¿cachai? Porque te estaba ahí proyectando para otra situación. O sea, tú pensabas celebrar tu cumpleaños con tu hija, pues, O ahí. sea, no con mi hija, porque todavía no estaba para el tiempo, el, Pero el la periodo, guata, pero, la foto, pero esas claro, cosas. Sí, ¿cachai? Era otro, pero eso, o sea, y más que nada esto también lo hago por ella, porque o sea, ella es la que me está dando la fuerza y de alguna manera está aquí al lado mío, que estoy hablándole a todos, porque y un poco también es sacar el estereotipo del hombre que no habla. Mira, piensa que yo era súper, aquí me voy a reír, pero súper tímido, o sea, yo de hablar hablaba súper poco,
y ahora estoy acá, porque estoy hablando, pero siento que tengo esa fuerza, ¿cachai? De otro lugar, ¿cachai? De algo que finalmente encontré lo que se llama el propósito de vida, ¿cachai? Y para eso está, pues, o sea, estoy para acompañar, para ayudar, eh, para evitar que tanto hombres o mujeres se sientan solos, porque eso finalmente tenéis dos temas ahí también, tenéis un tema de que te aislí solo y eso arrastra el tema de la pareja, ¿cachai? Que muchos se pueden separar ahí, Mm. o el echarse la culpa continuamente, pues, ¿cachai? Y eso es lo peor porque finalmente te lo estás llevando por otro lado, ¿cachai? O Pero sea, eso nace como por no manejar, por no saber cómo enfrentar la situación. sí, qué complejo. La verdad es que yo creo que, bueno, como todo lo que tiene que ver con el dolor, también, pues, en este exitismo exacerbado, el dolor, la angustia y todas esas cosas no son aceptados, pues. Entonces, y hacen esto que es súper, que es peor, porque lo hace más terrible, que esto de que aparte de tu dolor, te empiezas a sentir solo. Y lo que decías tú, te empiezas a aislar. O sea, si ya es terrible sentir ese dolor, además, eh, te empieza, no encuentras refugio, te aísla, esto que dices tú que empiezas a generar estos conflictos, eh, Y la también se te culpa. empieza, y también se te empieza a alejar la gente, ¿cachai? Es como cuando querés que la gente te acompañe, o más que una palabra, es que te digan, o dame un abrazo, con un simple gesto, sentí el apoyo. De repente, más que que con un comentario, que de repente hay comentarios que hacen lo contrario. Entonces, por Sí, hacerlo bien o querer hacerlo bien, provocan lo contrario. Y, y eso pasa, o sea, yo muchas de las veces que he estado en algún grupo o he empezado a hablar de esto, yo digo que aquí es como el tren de la vida, ¿no? O sea, se van bajando personas, pero van subiendo otras personas que son los angelitos. Para mí este caminar de ya haber logrado esto de Reconecta Coaching ha traído nuevas amistades, nuevos angelitos que les digo yo, ¿cachai? Y que hemos compartido cosas que hemos vivido. Y así, si bien se van alejando algunas personas, incluso algunos familiares, van llegando otras personas que a lo mejor te hacen mejor. claro. Es que ahí la diferencia son los que quieren estar. No están por obligación ni por nada, sino que quieren estar ahí. Y eso marca harto la diferencia. Creo Y a que, veces algunos te dicen, oye, no sé qué decirte, no importa, no digáis nada, pero quédate aquí o abrázame, que eso sí que se agradece. ¿Sí? Los comentarios de repente, eh, claro, uno encasilla algunos comentarios para temas de duelo y para este tema, puta que duelen. es que creo que viene de lo que hablábamos, pues si en el fondo hay una desvalorización del acompañamiento. Y de alguna manera nos hemos desarrollado en eso, entonces creemos que conversar es importante, nos comunicamos, manejamos un lenguaje, por algo existe, pero el valor de estar ahí, el valor de mirar al otro, de reconocer el proceso del otro también, de ponerte a disposición, muchas veces, como dices tú, es invaluable y tiene más peso que llegar a darte un consejo cuando en realidad, como decías tú, a lo mejor los primeros meses ni siquiera me escuchabas. Yo te puedo Sí, decir un montón de palabras y a lo mejor tú estabas ahí funcionando nomás, pero estabas con los ojos abiertos, con las luces prendidas, pero en realidad
cero conexión con lo que yo te decía, entonces, pero estar ahí, la presencia, está como subvalorada cuando en realidad muchas veces lo que es como el puntapié inicial para poder volver a esto, pues, a esto que dices tú, que es reconectarse, que tiene tanto valor, pues si en el fondo nosotros podemos perder la conexión. Por eso me hace mucho sentido esto de lo que tú quieres hacer con acompañar, porque nosotros podemos perder la conexión y podemos perderla en muchas instancias. En esta instancia que es tan dolorosa, claramente la podemos perder y de hecho, con lo que tú nos compartes, efectivamente se pierde, pero te puedes volver a reconectar. Y Exacto. esa Y, como idea, esa sensación de que se puede, con la compañía correcta, con el acompañamiento, me parece genial. sí, no, así tal como dice Aliadas, de acuerdo con usted que es muy relevante el darse permiso de expresar nuestro sentir como padres. El duelo hay que vivirlo, hace mucho mejor, se supone. Estamos rodeados de seres que empatizan con la vivencia. Claro, y de repente personas que no hayan vivido, pero estar ahí, fecha que te aporta el valor. Y, y también el tema de, uno siempre ve como en la teoría, que hay ciertos tipos de etapas de duelo, y como que de una etapa pasáis a la otra, de esta pasáis a la otra, pero La también, pues, o vivencia sea, lineal. sí, pues eso no, pues, o sea, hay etapas, pero son etapas, yo les digo, circulares, pues, porque te podí pasar a una, pero después vuelve al tiro a la otra, o hay momentos, ¿cachai?, que desencadenan cosas, pues, ¿cachai? Por ejemplo, a mí justo, mira, aquí te cuento como una anécdota. Justo ese año me parece que estaban dando esta película de Coco, Ah, ya, ok, ok. ¿ya? Y yo estaba trabajando, y yo ya había vuelto al trabajo porque volví casi al tiro, eh, y no había día que no pusieran esa música. Y, y en el momento, claro, pues, o sea, te afecta, pues, y es como cuando uno se hace una herida, pues. Es como si Mm. te rascáis, te vuelve a sangrar, ¿cachai? Entonces, claro, pues hay ciertas cosas que te afectan el primer cumpleaños, por ejemplo, que debiese ser el de nuestro hijo, pero, pero son emociones que por más duro que lo diga, hay que vivirlas, porque de ahí sale el aprendizaje. Y, y cuesta los primeros días, cuesta el primer año, después en el segundo año va a doler igual, pero quizás va a doler un poco menos, pero vais aprendiendo, vais de alguna manera surfeando esto, ¿cachai? Pero no es que se te pase, así, no hay una receta que te diga, oye, en 3 meses estáis listos. Mm. ¿Cachai? O cuando también es otro comentario que te dicen, oye, ya lleváis mucho rato llorando, pues ya hay 3 meses llorando, párala, ¿cachai? Entonces, Es hora de avanzar. sí, pues, y uno en los primeros meses, primer año, cuesta mucho, cuesta porque no veis como la salida, ¿cachai? Cuesta tanto, Y ahí, de verdad. y es lo que comparte Bárbara, pues, y justamente está pasando por el primer año ella. Y cuesta recordar el primer año porque te imaginaba yo otro cumpleaños del primer año, te imaginabas estar haciendo otras cosas, te duele, por ejemplo, ver amigos, conocidos que se estén embarazando y que a ellos les resulta, nosotros no pudimos tener ese privilegio, ¿cachai? Y finalmente, pucha, que me resuena el tema del misterio de la vida o el misterio del nacimiento, porque no sabéis lo que puede pasar. Mm. ¿Cachai? Es que ahí también tocaste otro tema que yo creo que es súper fundamental y yo creo que
son muchas expectativas que no pudieron cumplirse, sí, Bárbara, la verdad es que además en este mundo de expectativas, creo que eh, es súper complejo encontrar como la tranquilidad en esa como euforia de las expectativas. Y eso, pero eso que dijiste tú del misterio del nacimiento, ¿por qué es un misterio el nacimiento? ¿Por qué no hablamos de nacimiento? ¿Por qué no hablamos de duelo? ¿Es la justa medida de las cosas o la cantidad de veces que queramos hacerlo? Pero hagámoslo. No hablamos de cosas que son efectivamente primordiales, como el sentir. No hablamos del sentir, hablamos del cómo te fue, no hablamos del cómo te Sí, sentiste. Cuando tú sí, llegas del claro, trabajo, te preguntan cómo te fue, pero no te sí. preguntan cómo te sentiste hoy. Y, y, y esa reconversión Esa eh, sí, hace, sutileza, porque son es, es- sutilezas ese, ¿cachai? son sutilezas, ¿sí? Sí, Sí, y son sutilezas que podrían perfectamente cimentar un camino de precisamente de eso, de la reconexión con lo que estamos sintiendo, de decir así como, bueno, pero dime qué sientes, no qué te pasa, no cómo te fue, sino qué es lo del sentir. Y ahí dejarían de ser, por eso me quise detener un poco en eso, que dejarían de ser misterios, cosas que hoy día debieran ser ultra habladas y mencionadas por todos, que son el nacimiento, el duelo, las cosas de la vida, si vivimos sí. en eso. Sí, imagínate Eh, que, que, que hay una estadística que una de cada cuatro mujeres que está embarazada eh, pierde un hijo. Entonces es común, pero no es común hablarlo. el 25%. ¿Cachai? Sí, Entonces es harto el porcentaje, pero sí, sigue siendo tabú hablarlo. ¿Cachai? Y hay diferentes, pues, o sea, diferentes formas, porque está todo el tema de los embarazos que también son los embarazos asistidos, ¿cachai? Que también son temas también porque no llegan a cumplirse. Eh, entonces, es un tema, es un tema. sí. Mira, yo la verdad es que me siento muy agradecido del espacio. Creo que ha sido así como súper clarificador también poder hablar de estas cosas que, que, claro, nosotros de repente en el día a día, en el, en lo que uno va conociendo, tampoco, no por alejar ni nada, sino porque no, no hemos tenido que, yo por lo menos en mi caso he tenido la posibilidad de hablarlo, pero muy poco, no tanto como quisiera. Ahora hay muchos temas que ojalá me encantaría hablar más. Eh, y esto, poder conversarlo así en vivo, con tu experiencia y con además no solo tu experiencia, sino con estas ganas de querer acompañar a otros, la verdad es que me hace sentir me hace sentir muy agradecido de que tú lo quisieras compartir conmigo. Eh, creo que costó, pero salió. Costó, pero salió. Costó, pero salió Lo y importante me es que voy. salió, como te dije. La importante es que salió y creo que, no sé, ahora ya así como para cerrar, que tú nos pudieras contar así cómo lo hacen, cómo te hablan al Instagram, te escriben, cuéntanos en qué estás, cómo es este tema para los Sí, que mira, yo, tienen algún yo interés empecé, de contactarse contigo. sí, yo empecé el mes pasado con esto ya oficialmente. Venía de haber cursado varias cosas en coaching y todo el tema, pero principalmente por Instagram estoy haciendo esto. Tengo un programa de acompañamiento que empezó el 27 de septiembre, así que también todo el link está en la biografía y todo eso. Oye, nos queda un poquitito tiempo. Agradecerte nomás
por el tiempo, Camilo, y de verdad muchas gracias por todo.